Bienvenida a Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y en esta ocasión pues le vamos a dedicar este espacio a don Steven Spielberg, aquel que nos ofreció una película sobre el hipotético impacto de un meteorito en la Tierra, desolador por cierto, descorazonador, deja esto como un erial, pero no es el caso. Vamos a hablar de piedras sagradas, piedras de virtud, piedras que deslumbran a los pueblos y a las civilizaciones que las ven llegar. Cuando cae un meteorito, lo cierto es que siempre la población acude ávida, curiosa y quiere saber algo más. Incluso le rinde pleitesía, homenaje. Vamos a hablar de esas piedras sagradas, de esos meteoritos, que los hay, y además más de lo que parece. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues tú conseguiste sortear algún meteorito que otro, ¿no? Alguno. Gracias a eso estoy aquí. Pero bueno, he recogido un pequeño trozo, una piedra del rayo, para que la podáis ver. Y sobre esto hablaremos esta noche porque están conferidas de virtud, de poderes mágicos. Eso es lo interesante que tienen estas grandes piedras. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús se refiere a piedras grandes, pero no demasiado. No demasiado. Pues las muy grandes, como el tamaño sí que importa en esto, se acabó. Entonces no hay ni piedra del rayo ni de que la aprecie. No, pero dices que hay se llama extinciones masivas, ¿no? Extinciones masivas. Cuando cae una gorda. Pero siempre, Jesús, hay algo atávico en nuestra alma que provoca que miremos hacia el firmamento, ¿verdad? Siempre miramos al cielo. Siempre esperamos que llegue algo del cielo. Sí, además el cielo se convierte también en una especie de morada de la divinidad. Todo lo que cae del cielo se sobreentiende que forma parte del dios de turno, ¿no? De los dioses. Y por eso cualquier objeto, en este caso estamos hablando de meteoritos que caerán del cielo, se consideraban como regalos de los dioses. Y hay todo un culto alrededor de esas piedras, lo que se llama la litolatría, ¿no? El culto a las piedras en general y en particular aquellos que proceden del cielo, los aerolitos, o incluso lo llamaban piedras animadas, porque como las veían revestidas de fuego y con un movimiento en el momento que entraban en la atmósfera, pues se pensaba que tenían ya un espíritu dentro, y allí donde caían, bueno, pues era un objeto muy sagrado para ellos, hasta el punto que se convertían en el lugar de culto, se convertían en un ara dedicada a su dios. Y bueno, y no es algo tan ancestral, no es algo pagano. La Kaaba, por ejemplo, es el meteorito, la piedra negra más conocida, y estamos hablando de un culto anterior a Mahoma. Y cuando llega Mahoma, lo que hace es que lo islamiza, igual que ha pasado en otros casos con el cristianismo. Entonces, muchísimas de estas piedras tienen que ver, primero, con la morada de los dioses. De hecho, Mircea Eliade, que sabes que es uno de los mejores historiadores de religiones comparadas, aseguraba que los meteoritos eran el perfecto símbolo de la divinidad devastadora que viene del cielo. Porque, claro, no siempre era algo positivo. Al que le caía encima, desde luego, pues adiós muy buenas, ¿no? Pero se consideraba que era la furia de los dioses, siempre con ese aspecto, ese simbolismo de sacralidad, hasta el punto que el obtener uno de estos meteoritos, si era pequeño o un gran meteorito, servía precisamente para que fuera un lugar de culto por antonomasia. De ahí esa gran importancia que tiene el conocer aquellos lugares donde se depositaron grandes meteoritos o pequeños meteoritos, estas piedras del rayo, que luego, cuando eran pulimentadas, se convertían en hachas pulimentadas del Neolítico. En el fondo, esas hachas pulimentadas que se pueden ver en muchísimos museos de prehistoria, estamos hablando de auténticos meteoritos de piedras del rayo que ya tuvieron una virtud especial. Y encima, cuando las convertían en armas, las confería todavía una virtud más mágica, porque quiere decir que cuando daban el hachazo al enemigo, al mamut de turno o al que fuera, además lo estaban dando con el poder, con el vigor del dios que estaba dentro de esa piedra. En eso que dice Jesús, y como cita además a Mircea Eliade, pues es muy interesante. Cuando Mircea Eliade habla de los orígenes del hierro, el primer hierro indoeuropeo, el primer hierro de la zona norte del Cáucaso, era hierro meteorítico. Es decir, era hierro procedente del cielo. Es decir, era un regalo que los dioses le hacen a los seres humanos. Hay dos grandes regalos, el fuego, el Prometeo, y el hierro. El hierro nace del meteorito. Es decir, son armas absolutas, el arma total. Es decir, no sé cómo hablarlo, pero sería el ejemplo de la alta tecnología de la época, lo que nadie tenía. Bueno, pues los primeros hierros no son forjados, son hierros obtenidos de meteoritos. Son, como Jesús dice, la última evolución del hacha que el Dios le entrega al ser humano para convertirle en más poderoso. En este caso, que ya había seres humanos cerca, ya no iban a por el pobre mamut, iban a por el vecino, que tenía algo que se apreciaba. La verdad es que el hecho de que el primer hierro fuera un regalo del cielo es decisivo. La cava es una piedra de hierro, parece ser. Una piedra del metal negro, el metal que venía del espacio. Fíjate, Carlos, que en este asunto de los meteoritos se funden ciencia y religión, ¿no? Claro. Los antiguos supieron combinar las dos historias. Y los modernos lo hacemos. Y los modernos también. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Bueno, lo cierto, Jesús, es que en todas las civilizaciones tenemos casos que contar, ¿verdad? Hay casos que contar. Cuando se habla de piedras de virtud, de forma genérica, estamos hablando de esas piedras que son capaces de curar enfermedades, que otorgan suerte o que protegen a modo de amuleto.
Y claro, ahí hay muchísimas piedras que tienen como estas virtudes, estas categorías, estas cualidades. Y estamos hablando de piedras existentes, de minerales existentes, y otras que son fantásticas, pero que da igual, que la imaginación popular, la creencia y la superstición popular las ha convertido en piedras. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la piedra de Alicor o del unicornio. De hecho, no existe ninguna de esas piedras del Alicor procedente de este animal mítico, a pesar de que en algunos museos de farmacia se pueden ver, pero estamos hablando de un asta o de cuerno de ciervo. Por lo tanto, se ha convertido en piedra por mor de la superstición popular, algo que no tiene nada que ver con las piedras. Pero es que vamos incluso más lejos. El Lincurius, algo que era muy conocido en la época romana y que Plinio el Viejo, por ejemplo, lo describió en uno de sus libros, el Lincurius no es ni más ni menos que el ámbar, es decir, la resina vegetal fósil o a veces la turmalina. Pero la superstición, esa tradición popular que ha ido pasando de forma verbal de unas generaciones a otras, decía que era la orina del lince, que era tan valiosa que la escondía. Cuando escondía y se petrificaba esa orina, aquel que era capaz de conseguir este Lincurius, esta orina petrificada del lince, te podía dar cualquier virtud que tú le otorgaras, desde la eterna juventud hasta abrir cualquier tipo de cerradura, hasta conseguir a la persona amada. Fíjate lo que se hace un poco alrededor de esta superstición. Pero claro, hay otras, bueno, incluso las brujas, decía que las brujas, una de las formas que tenía de metamorfosearse, no solo eran animales, sino también en brujas, y se hablaba de la piedra de la bruja. De tal manera que hay muchísimas leyendas, sobre todo en Asturias, donde se decía que cuando alguien tenía la convicción de que esa piedra que estaba en el establo era de una bruja, en el momento que la rompías una esquirla, al día siguiente aparecía la bruja ya convertida en ser humano, pero totalmente tullida, ¿no? Le faltaba un brazo, una pierna, que era la esquirla que habían quitado a la piedra. Bueno, no hay que olvidar eso, porque tú lo decías bien, la religión y la mineralogía van un poco de la mano, pero también la superstición. Y cuando hablamos de eso, dentro de todas esas piedras de virtud, como las más impactantes, y nunca mejor dicho, serían esos meteoritos sagrados, esos meteoritos que han servido de piedras veneradas por muchísimas religiones. La más conocida, lo hemos comentado, es la Kaaba, la piedra negra conservada en la Meca, que la llaman precisamente la mano derecha de Dios, la Yamin Alá. Pero hay otros, el meteorito del Chaco, por ejemplo, que tiene 33 toneladas de hierro, ni más ni menos, que se encontró en el sur de la provincia de Chaco, en Argentina, en un lugar que se llama Campo del Cielo. Qué bonito nombre, porque ya está significando la cantidad de meteoritos por metro cuadrado que han caído allí. Bueno, pues ha sido reverenciado por los indios vilelas, o por los guacorugús, o por cantidad de indígenas que poblaban aquella zona del Chaco. Y lo mismo se puede decir de la piedra negra de Pesinunte, símbolo sagrado de la gran madre de los frigios, que era Minerva, y que después, bueno, los romanos adoptaron ese culto cuando lo llevan al Capitolio de Roma durante la última de las guerras púnicas. Pues allí lo empiezan a venerar ellos, es decir, que es una piedra sagrada por una cultura anterior que los romanos hacen suya. De hecho, hay una leyenda preciosa, tú contabas algo también antes relativo a la madre de Alejandro Magno. Bueno, pues la leyenda de Minerva dice que nació de un rayo que brotó de la frente de Júpiter. Es decir, ya nos está poniendo sobre el aviso de que esa piedra negra de Pisinunte, que era adorada por los frigios, en el fondo estábamos hablando de una piedra sagrada, de un meteorito sagrado que cayó en la Tierra. ¿Sabes que el meteorito frigio era hierro? Era una de las primeras obtenciones. Fíjate, se cree que en el caso de los frigios, bueno, los frigios procedían de lo que es el sur de Rusia, llegaron a lo que es la Anatolia, Turquía, entre el año aproximadamente un poco posterior al año 1000 antes de Jesucristo. Y la piedra, a diferencia de la cava, que siempre fue adorada en el lugar donde se encontró, donde está ahora mismo, en la Meca, parece que la piedra de los frigios es una piedra viajera, iba con ellos. Porque es la piedra de lo que los frigios, un pueblo indoeuropeo al fin y al cabo, ligeramente emparenteado con los hititas, son los primeros que utilizan armas de hierro de manera general en Anatolia Central, ya de manera aplastante. Entonces parece que habían conocido el arte de la metalurgia en el Cáucaso, pero ellos lo habían obtenido de una piedra que se había caído del cielo y consideraban que era un regalo de Dios. Y era esa piedra a la que ellos adoraban, una piedra negra también, como la cava. Es curioso porque entre las tribus de la antigüedad el regalo de Dios se valoraba mucho objetivamente y mucho más si se le podía sacar un beneficio práctico. Y bueno, machacar la cabeza del vecino era un beneficio práctico como otro cualquiera. En España, sin embargo, es muy bonito porque las piedras que caen del cielo, las más valoradas, que es general todo el centro europeo, lo que se llaman las leyendas, las piedras del rayo, las pedras de llamo, que dicen los catalanes, tienen una valoración positiva o negativa. Como decía en las leyendas españolas, por ejemplo, Joan Amades dice que, como decía al principio, que hay piedras calientes y piedras frías. Las primeras, para que nos entendamos de manera rápida, un meteorito que puede incendiar un bosque, es una piedra peligrosa. Las piedras calientes atraen el diablo, están relacionadas con el infierno, con el mal. En tanto, las piedras frías, no, es todo lo contrario, son amuletos positivos que tú puedes utilizar para tu propia protección.
Eso fue una evolución muy lenta de la utilidad que se les daba en la antigüedad al objeto que caía del cielo. De aquel que tú puedes sacar un objeto directo, una utilidad rápida, que no te daba miedo ni no te producía un peligro, era una piedra fina, una piedra útil. Las otras no, las otras había que tener cuidado, te podían quemar, te podían abrasar, podían ser un regalo peligroso de los cielos o un castigo por la mala conducta que habían tenido los hombres. Pero en todo caso, piedras sagradas. Claro, sagradas, pero es que tener dioses es muy interesante, porque es una manera como otra cualquiera de regular tu vida. Es decir, pasara lo que pasara, era una mensaje a los dioses. Si te abrazabas vivo la aldea porque había que meterte encima, era culpa tuya. Alrededor de donde se empieza a construir el templo de Salomón, de una piedra sagrada. Claro, siempre es el lugar que marca. Estaría relacionada, según el Antiguo Testamento, con la piedra que utiliza Jacob para, bueno, pues aposentar su nuca en ese sueño que tiene de la escala, donde debe descender y ascender a una serie de ángeles. Bueno, pues esa que es la piedra fundamental, el fundamento, que incluso dentro de lo que es la Cábala aparecería descrito con el Sefirot número 9, el Yesod, la piedra del fundamento, sobre la cual se articula todo el templo sagrado. Y siempre se ha hablado, fíjate, que en todas las construcciones religiosas sagradas posteriores se habla siempre de la piedra fundamental, que no es exactamente la piedra angular, ni es la piedra esquinar de las 4 esquinas, es la piedra fundamental, la piedra bajo la cual se asienta la estructura geométrica, matemática y simbólica del edificio, la piedra en la cual se adora a la divinidad, el ara sagrada, por decirlo así. Por eso que el simbolismo importante de las piedras. No es el único caso, porque en el occidente medieval se utilizaron muchas piedras de este tipo para luego generar los altares de las iglesias, sobre todo en el románico. Es una manera como otra cualquiera de tú reconocer el valor divino. Se hicieron dólmenes y menires con estas piedras caídas del cielo. Pero claro, la explicación científica de las piedras de rayos es reciente, son agrupaciones de granos de arena que, bueno, son fusionados por el impacto de los rayos. Entonces se usaban para hachas neolíticas, con lo cual, ¿qué más poder de Dios que te caiga una piedra del aire? Entonces, nuestros oyentes, a poco que busquen, a poco que escarben, se van a encontrar con multitud de piedras llegadas desde el cielo. Están en todos los lados de nuestra cultura. Si los encontramos en todos los sitios y nadie lo sabe, es curioso. Claro, si es que es un proceso físico, ¿no? Cuando un rayo cae en la Tierra, lo que se produce son unas concreciones de granos de arena fusionados por el efecto eléctrico del rayo, lógicamente. Y eso es lo que hace que se solidifique esa parte. Que además incluso hay toda una tradición diciendo no quedaba en la superficie, sino que quedaba enterrado varios metros, que había que rescatar oportunamente, sacarlo a la superficie, y luego pues eran piedras sin tallar. Piedras, claro, con un contenido normalmente en hierro muy potente, además que se veía claramente que no era una piedra para ellos conocida, era una piedra del cielo, una piedra del rayo. Y esa es una costumbre que existe en todas las latitudes. En Islandia se las llama piedras del trueno. En Java, dientes del rayo, por ejemplo. En Hungría, las flechas de Dios. Qué bonito nombre también. En Cataluña, como decía Carlos, las pedras del Llan. Y en Roma, la antigua Roma, la Roma que describía Ovidio en sus obras, ya hablaban de lo que sería el término por el que luego son conocidas a nivel científico, a nivel mineralógico, que es las ceraunías, es decir, rayo en griego, o las fulguritas, que es rayo, pero en latín, es decir, depende de donde busquemos la etimología, tanto en el griego como en el latín. Y en el fondo tenían las mismas propiedades de virtud, que eran alejar y rehuir el rayo, además de otras cosas. Pero sobre todo aquel que llevaba una piedra del rayo era como la garantía de que no te iba a caer un rayo encima. Fallara bastante, ¿no? Por eso de que nunca cae un rayo en 2 sitios a la vez, pero en el mismo sitio a la vez, ¿no? Y entonces era una de las costumbres que había, igual que pasaba con el laurel. Fíjate qué curioso, ¿eh? Me voy, si quieres, a otros derroteros, pero creo que es interesante. ¿Por qué crees que a los emperadores romanos se les coronaba con coronas de laurel? Porque el laurel era un dios, era un árbol dedicado al dios Apolo, y era un árbol dedicado al dios Apolo porque se consideraba que ese árbol era especialmente favorable al dios para que no cayeran los rayos. A diferencia de otros árboles donde los rayos les fulminan, como los robles, como las encinas, como los fresnos, el laurel no. Y entonces el coronarte con hojas de laurel era un indicio claramente de que a la calva, por ejemplo, de Julio César no le cayera un rayo que le fulminara, porque se pensaba que tenía unas propiedades que rehuían la ira de Dios, es decir, el rayo divino y fulgurante que te caía. Hay un libro de Mommsen sobre los orígenes de los pueblos indoeuropeos, hay un libro sobre el origen de los pueblos latinos que es fascinante, que es donde cuenta desde la historia de la palabra pontífice, que era el líder religioso, que era el que decidía la construcción de los puentes, en la migración legendaria de los latinos desde el centro de Europa, 1000 años antes de que llegaran a Italia, hasta lo que acaba de decir Jesús, es que era la forma en la que el jefe era electo en el lugar más propicio para iniciar la migración, cuando los latinos son un pueblo errante que vivía en algún punto del bosque del norte de Europa. Es una historia fantástica y todo va a pasar a nuestra mitología, pero totalmente disfrazada de una manera diferente. Como Jesús Leonés,
él mismo cuenta una historia muy bonita, lo de las piedras de leche, que a mí me parece especialmente atractiva, porque es la manera de interpretar la piedra que te cae del cielo. Y es que con determinadas piedras se podía hacer una especie de, de amuleto beneficioso para las madres que tenían niños lactantes. Entonces, según la posición en la que tú colocabas la piedra, si la colocabas de una manera, la madre podía darle más leche al niño, pero si querías dejar de la leche bastaba con que le dieras la vuelta para anular el efecto. Y se llaman piedras de leche hasta el siglo XIX. Bueno, yo en Asturias estuve hace poco y allí encontré una de esas piedras mágicas, preciosa además, no la he encontrado demasiado sitio, que es la quiastolita, que es lo que se llama la piedra santa. Se llama la piedra santa porque tiene como una especie de cruz de San Andrés inscrita, ¿no? Es una formación geológica, y de ahí que se llama la piedra santa. Es una variedad de la andalucita, estamos hablando de unos 600 millones de años de antigüedad que pueden tener estas piedras, que sirve para protegerse de las tormentas, contra el mal de ojo y para hacer que la leche suba de las mujeres que está, bueno, pues con el niño, ¿no?, de biberón, ¿no?, por decirlo así, y evitaban incluso las picaduras de la serpiente. Todo eso es lo que hacía la quiastolita, una de las piedras preciosas, de virtud, mágica, y que se puede encontrar en muy pocos sitios, y además con esa característica que es la cruz. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes de la Zona Cero han estado encantados escuchando la sabiduría de Jesús Callejo y Carlos Canales sobre estas piedras ilustres, piedras sagradas. Yo también he traído aquí unas piedras para ellos. Toma, Carlos, para ti un cuarzo, que te va a venir muy bien. Para ti, Jesús, te he traído una olivina de Lanzarote. Ay, bien, que viene del centro de la tierra. Toma, te lo cambio por un azabache. Un azabache. Yo te dejo un erizo fosilizado, un día te contaré por qué.